Buenos días a todos, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Diversidad Lingüística en Colombia, retos y oportunidades para una educación contextualizada a propósito de la alternancia educativa. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarla a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Lisette Sea, subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa. Lisette, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Buen día para todas y para todos nuestros asistentes a esta sesión de webinar que hace parte de una serie de herramientas y estrategias que está implementando la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media para fortalecer los procesos de cualificación docente y buscar cada vez tener más posibilidades de acceso a comunicación e interacción con los docentes, maestros, todos los educadores y educadoras y la comunidad en general interesada en los procesos pedagógicos y educativos del país. El día de hoy nos acompaña Freddy Chaparro. Él es lingüista y magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional, director del Semillero de Investigación Tejido Pedagógico, Educación, Cultura y Lengua. Y sus áreas de investigación son la sociolingüística, la sociología del lenguaje, el bilingüismo en grupos étnicos, la planificación lingüística en etnoeducación. Entonces, agradecer inmensamente que hayas aceptado, John Freddy, la invitación, que hagas parte de el grupo de profesionales de alto reconocimiento que nos permiten hoy llegar de manera asertiva y eficiente a todos los miembros de la comunidad educativa interesados en procesos de cualificación. Entonces, John Freddy, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lisette, a ti muchísimas gracias. Gracias a María Camila, gracias a la Universidad de los Andes y al Ministerio de Educación Nacional por esta invitación. Pues para mí es un placer poder compartir algo de lo que hacemos desde con mi equipo de trabajo y desde la universidad, pues a todos los asistentes. Muchas gracias. Listo. No sé si ven mi pantalla, ya se puede, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, ya ya la te podemos vemos. ver. Listo, bueno. Pues puedo arrancar ya, ¿verdad? Sí. Claro que sí, Listo, muchas adelante. gracias. Bueno, como lo anticipaban, pues la charla que proponemos para hoy se ha llamado La diversidad lingüística en Colombia, retos para una educación contextualizada a propósito de la alternancia educativa. Para iniciar, pues quisiera justamente eso, hacer como un repaso a la diversidad lingüística del país y hablar un poco de su compleja situación social. Eh, Será apenas una breve mirada. Seguramente algunos de ustedes ya reconozcan gran parte de ese panorama que engalana nuestra nación, que es una nación altamente diversa, un país que culturalmente hablando es altamente heterogéneo, con una gran diversidad de lenguas nativas, entre otros elementos que, que hacen parte de ese rico crisol que nos representa y que nos caracteriza. Quisiera también hacer unas anotaciones muy puntuales alrededor de un ejercicio de acompañamiento pedagógico que estamos haciendo con el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es como un caso para exponer algunas reflexiones. Y al final también pues hacer unas reflexiones adicionales relacionadas pues ya con el contexto en el que nos encontramos, el contexto histórico y la situación actual, ¿no? Relacionada con la pandemia. ¿Qué ha pasado en este pueblo con el aislamiento, producto del COVID-19 y cómo se está dando la alternancia, si realmente se está dando y qué, digamos, qué retos tenemos allí como profesionales? Eso es un poco de lo que les quiero hablar en la tarde de hoy. Empecemos hablando de las lenguas nativas del país. Como lo decía al principio, pues digamos que hay una compleja situación en estos momentos, digamos que la diversidad lingüística en el mundo se encuentra en crisis.
En crisis en el sentido que gran parte de ellas se encuentran en un proceso de asimilación y pérdida lingüística. El gráfico que ustedes ven en la diapositiva ejemplifica un poco eso, ¿sí? Allí vemos, digamos, unos datos de las lenguas que se hablan en el mundo, ¿sí? Alrededor de 7.000, no sabemos exactamente cuántas lenguas se hablan, pero pues se especula que son alrededor de 7.000 lenguas. Gran parte de ellas, como ustedes pueden ver, alrededor de 3.500 lenguas, son habladas por un muy pequeño porcentaje de la población mundial. El 0,2% de la población mundial habla la gran mayoría de las lenguas. Digamos, en el otro extremo, encontramos que unas pocas lenguas son habladas por la gran mayoría de la población del mundo. Así es decir, la diversidad lingüística y casi la mayoría de las lenguas se hablan en una situación de riesgo de desaparición. Ese nivel de riesgo puede variar por muchas razones. El número de hablantes, la transmisión, si se están haciendo actividades para fortalecerlas, para defenderlas, si hay una política explícita que defienda esta diversidad lingüística. Pero eso es un poco la situación a nivel mundial. La gran mayoría de las lenguas del mundo se encuentra en riesgo de desaparición. Y unas pocas lenguas tienen millones de hablantes y las usan de manera cotidiana. ¿Cuáles son esas pocas lenguas? Pues español, francés, alemán, japonés, ruso, hindi, mandarín. ¿Sí? Podemos hacer como un conteo de algunas lenguas que son muy reconocidas y que tienen millones de hablantes en el mundo. En Colombia la situación es un poco similar. Hasta el momento, pues hay un conteo aproximado de 68 lenguas nativas. Se hablan más lenguas en Colombia. ¿Sí? Aquí vamos a hacer como un énfasis hacia las lenguas, lo que le llamamos lenguas nativas, las lenguas que han existido aquí desde antes de la conquista y un par que emergieron justamente en ese proceso histórico de conquista y colonia en nuestro territorio. Hay alrededor de 68 lenguas nativas, ¿cierto? Esas 68 lenguas nativas son habladas por alrededor de 650.000 personas, 700.000. La cifra nunca será exacta. Es decir, eso representa alrededor del 1,5% de la población colombiana que habla 68 lenguas. El otro 99%, el otro 98,5% de la población colombiana habla una sola lengua, que es el español. Entonces, si ustedes ven, hay una gran asimetría entre el número de hablantes que tiene cada una de esas lenguas. Gran parte de nuestras lenguas nativas, al igual que sucede en el resto del mundo, se encuentran hoy amenazadas y están en una compleja situación en cuanto a su vitalidad y en cuanto a las posibilidades de su existencia, en cuanto a las posibilidades de que permanezcan en el tiempo y se sigan transmitiendo de una generación a otra y se sigan hablando. ¿Sí? Las razones que explican esa asimilación son diversas. Yo a continuación voy a hacer unas referencias muy generales con respecto a esos fenómenos sociohistóricos que han producido justamente que esas lenguas estén desapareciendo o se hayan, digamos, en situaciones diversas de pérdida lingüística. Las lenguas nativas en Colombia las podemos dividir en principio en tres grupos importantes. Las lenguas indígenas, las lenguas criollas y la lengua del pueblo gitano, del pueblo romo. Dentro de esas lenguas indígenas, pues hay alrededor de 65, siempre voy a decir alrededor o aproximadamente, porque no sabemos con exactitud cuántas lenguas se hablan. Digamos que el conteo de lenguas que tenemos reconocidas hoy en Colombia puede variar muy fácilmente por muchas razones. Unas de ellas están al borde de la extinción o ya se reconocen como extintas. Han emergido unas nuevas producto de la variación dialectal, ¿cierto? Entre las lenguas, ¿cierto? No estamos contando algunas lenguas de los grupos que se llaman en aislamiento voluntario, que hay varios en la región de la Amazonía. Entonces, probablemente toque hacer, digamos, un repaso. Además, hay lenguas que no se cuentan porque están en fronteras, entonces no se tiene la certeza de si se hablan en Colombia o se hablan en un país vecino, Brasil, Venezuela, ¿cierto? Entonces, digamos que eso puede hacer que la situación varíe. Dentro del otro grupo de lenguas están las dos lenguas criollas, que son las dos lenguas que nacen producto, como les decía hace un momento,
de la convergencia de diversos pueblos africanos que son traídos a nuestro territorio en condición de esclavitud. Y producto, digamos, de ese contacto entre lenguas, con alguna lengua de los amos, llamémoslo así, o de los colonos, pues nace una nueva lengua. Cuando se mezclan, nace una nueva lengua. Y tenemos dos lenguas criollas en nuestro país. El palenquero, que se habla en Bolívar, en San Basilio del Palenque, muy cerca de Cartagena, y el sanandresano, creol. Algunas personas también les llaman patuá allá en la región, pero pues es reconocido como criollo o el sanandresano, pues que se habla en San Andrés y Providencia y que incluso comparten gran parte de sus rasgos con otras lenguas que se hablan en las islas del Caribe, Jamaica, otras islas allí cercanas. Y por último tenemos la lengua del pueblo gitano o el pueblo ron, que también, digamos, presenta unas variaciones dialectales y se hablan pues en diferentes regiones de nuestro país. Así por encima pues tenemos 68 lenguas nativas. La condición de cada una de ellas es muy diversa y puede variar muy fácilmente. Voy a hacer, digamos, unas referencias muy generales. Esto es simplemente para recordar que nos seguimos encontrando ante un país altamente diverso y que los retos relacionados con la educación en estos pueblos son muy altos. Si bien hay un compromiso institucional fundamental en estos momentos, si bien muchos de estos pueblos y sus organizaciones se han empoderado de los procesos educativos y han venido avanzando en su consolidación, todavía hay un largo camino por recorrer y todavía hay muchas alianzas que tejer y todavía tenemos que seguir trabajando justamente para lograr unos propósitos comunes. Allí lo que ustedes pueden ver es un gráfico que nos muestra más o menos cómo están distribuidas esas 68 lenguas en nuestro país. Voy a hacer un breve recorrido. Allí están las 13 familias lingüísticas que los agrupan. Cuando hablamos de familias lingüísticas, de pronto para los que no están muy relacionados con el término, pues esto es una metáfora que hace referencia al hecho de que muchas lenguas provengan que tengan un origen común o hayan nacido de una misma lengua, como sucedió con el portugués, el italiano, el español, que tenían una misma lengua como madre, ¿no? Que es el latín. Entonces con nuestras lenguas pasan lo mismo, tuvieron un mismo origen y de allí se fueron como desprendiendo otras lenguas, ¿cierto? Y tienen una relación gramatical importante y se van distribuyendo en un territorio también importante. El primer grupo de lenguas, pues es la lengua de la familia lingüística arawak. Allí encontramos 9 lenguas aproximadamente. La más importante por su número de hablantes es el guayunaiki, que se habla en la península de La Guajira. Entre los dos países podemos hacer un conteo aproximado de 400.000 hablantes. Y el resto del grupo de lenguas arawak las vamos a encontrar, como ustedes pueden ver en el mapa, en el oriente del país, dispersas un poco por el Guainía, en el Baupés y en la parte nororiental del Amazonas. Digamos, en esa zona, digamos, fronteriza entre el Baupés y el Amazonas, pues encontramos la lengua yucuna y la lengua y el tariano. El tariano es una lengua que aparece en ocasiones dentro del conteo de las lenguas nativas del país y en ocasiones no. Tiene núcleos importantes de hablantes en Brasil, pero en Colombia al parecer solamente tiene hablantes, es decir, no comunidades completas, sino hablantes que se trasladan por alianzas matrimoniales, por otras razones. Entonces, por eso hay veces no se cuenta como una lengua del país. Las otras lenguas ustedes las van a ver agrupadas aquí alrededor del departamento del Guainía y departamentos adyacentes como el Bichada, el Guaviare, que son el Tiapoco, el Curripaco, el Baní, el Cavillarí. Y el Achagua, que está un poco más al norte hacia la zona del Casanare. A continuación yo les voy a mostrar un poco cómo están distribuidas en cuanto a su número de hablantes, porque varía considerablemente. Y eso nos pone también frente a unas problemáticas muy diferentes. Digamos que siguiendo el orden que encontramos en la gráfica, la familia lingüística ahora tiene 3 lenguas, todas se hablan en la Amazonía. Una de ellas prácticamente ya está extinta, bueno, está en condiciones muy críticas de extinción, seguramente desaparezca muy pronto, que es el Muinane. El Bora y el Miraña pues tiene hablantes y diferentes grados de vitalidad. La familia lingüística caribe, digamos, es
también algo reconocida porque es parte, digamos, de esos nombres de los pueblos que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Nos hablaban de un gran grupo caribe o de los pueblos caribes, digamos, como estos pueblos, como estas grandes civilizaciones prehispánicas. Del Caribe tenemos dos lenguas, una que se habla en la serranía del Perijá, que es llamado Yuco o Yupa, y una lengua que es el Carijona, que se habla, que es, digamos, está dispersa digamos, en la zona más norte del país, y es una lengua que tiene muy pocos hablantes, tiene 14 hablantes, está en riesgo de extinción. Sin embargo, hay que reconocer que hay muchos esfuerzos por recuperar estas lenguas. Entonces, si esos esfuerzos en los procesos de revitalización eh, cumplen su propósito, estas lenguas deberían empezar a ganar hablantes muy pronto. El Carijona tiene hablantes en el Guaviare, en Villavicencio, en Leticia, incluso hay hablantes, pero son la mayoría de ellos abuelos que tienen algún nivel importante conocimiento de la lengua, pero son ya personas adultas. Los jóvenes pertenecientes a este pueblo no hablan esta lengua. Otro grupo importante de lenguas son los relacionados con la familia lingüística chibcha. Allí encontramos alrededor de 7 lenguas. Las lenguas chibchas, seguramente muchos han escuchado hablar del chibcha, porque digamos, a nivel también prehispánico, una gran civilización que se fue reconocida con este nombre. Pero lenguas chibchas encontramos a lo largo de toda Centroamérica y en diferentes regiones dentro de nuestro país. El cuna es una lengua que se habla, que hace parte de esta familia lingüística y se habla en la frontera entre Chocó, Antioquia, incluso Córdoba, y con núcleos importantes de hablantes en Panamá. La mayoría de ellos están en Panamá. Si nos movemos un poquitico más hacia el norte del país, ahí uno puede ver cómo se fueron dando las dispersiones de estos pueblos o cómo fueron, digamos, transitando sus migraciones. Vamos a encontrar unos núcleos importantes de hablantes de lenguas chibchas en, en el Magdalena, en la serranía, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí encontramos aproximadamente 4 lenguas, el Ico, el Icon, o el Arhuaco también se llama, el Damana, el Chimila y se me va, perdón, el Cadamana, Chimila y el Coqui, se me estaba olvidando el Coqui. Entonces son lenguas que se hablan, lenguas hermanas que se hablan en la Sierra Nevada de Santa Marta y pueden, digamos, tener como un influjo en los departamentos adyacentes, como el Cesar, de pronto la Guajira, el Atlántico. También, digamos, sus grados de vitalidad son muy diferentes. Encontramos otra lengua chibcha que se habla entre Boyacá, Casanare y Arauca, que es el Uwa. Una lengua chibcha que es el Barí. La encontramos en la serranía, en el Parque Natural Catatumbo, tiene alrededor de 3.200 hablantes aproximadamente. Y esas, digamos, las lenguas vivas que componen el complejo chibcha, están regadas en esa región. El muisca también, digamos, es una lengua, digamos, chibcha o que pertenece a la familia lingüística chibcha en estos momentos, digamos que se dice que es una lengua muerta, pero también hay importantes procesos de recuperación de esta lengua, unos procesos muy interesantes que se están llevando a cabo en Bogotá, pueblos de Cundinamarca, en Boyacá. Falta ver, digamos, cuáles serán los resultados de estos procesos. Hay otra familia lingüística que se llama Chocó, tiene 2 lenguas que están habladas en el Pacífico. Una de ellas es el Embera, que si ustedes pueden ver en el mapa está regada por toda la región pacífica, desde Córdoba hasta Nariño. Incluso tiene hablantes en Panamá y en Ecuador. Es una lengua que por su dispersión geográfica se halla altamente dialectalizada. Y incluso sus hablantes en ocasiones hacen referencia al hecho de no entenderse entre sí. Entonces, si bien en estos momentos se habla de una sola lengua, es probable que allí estén naciendo nuevas lenguas por la distancia geográfica, por las diferencias lingüísticas y culturales que se van presentando, se vuelven ininteligibles entre sí, no se van a entender sus hablantes. Entonces, por eso les decía hace un rato que ese número de lenguas podría variar. Pero bueno, por ahora, digamos, tenemos al parecer una sola lengua con muchos dialectos, que es el Embera, regada en varios departamentos de nuestro país. El Embera es de estos pueblos, junto con los Baunana, que también hacen parte de la familia lingüística del Chocó y que están ubicados en el departamento del Valle del Cauca y Chocó, en la región, hacia la zona del Pacífico.
Son de estos pueblos que han sufrido unas consecuencias muy críticas pues, a razón del conflicto armado. Casi que en cada grande ciudad de nuestro país vamos a encontrar miembros de estos pueblos en condición de desplazamiento, ejerciendo mendicidad en una situación humanitaria crítica. En Bogotá, desde hace ya casi 15 años, tal vez un poco más, hay barrios poblados por el pueblo Embere, por el pueblo Guaunán, miembros del pueblo Embere Guaunán, que ya se han sedentarizado. Entonces, digamos que eso también hace que la geografía humana del país se reconfigure permanentemente. Y a nivel de los retos de la educación, pues también nos exponen a una nueva realidad, ¿no? Bogotá ya no es una ciudad monolingüe, monocultural, ¿cierto? Muchos pueblos, muchos de nuestros pueblos indígenas se han venido incrustando en ciudades como estas, se sedentarizan y empiezan a ser parte ya de esta realidad. Entonces cambia, ¿no? Cambia el entorno cultural y asimismo tiene que cambiar nuestra comprensión de esa realidad y nuestra atención hacia ella en muchos aspectos, no solamente los relacionados con la educación. La familia lingüística guahibo pues tiene 4 lenguas habladas en la Orinoquía del país, Casanare, Arauca, dispersos en el Meta y en el Bichada. Por su número de hablantes, la lengua más importante es el sicuani, por su número de hablantes. Por su condición humanitaria, digamos, el pueblo que más está como en riesgo es el Jicnu, que está, digamos, en la parte norte de Arauca, ubicado, disperso, digamos, en esa zona del norte de Arauca. Y pues allí hay problemas de diferente naturaleza, pérdida de territorio, colonización, grupos armados todos, digamos que esto los ha puesto en una situación muy crítica. La familia, digamos, que encontramos allá a continuación es la familia lingüística Macú. Ellos están ubicados, son 5 lenguas realmente, en el gráfico ustedes van a ver 4, pero son 5 grupos que hacen parte de este complejo. Uno de ellos es el Puinabe, es una lengua que tiene muchos hablantes y muchos miembros regados a lo largo del Guainía. El pueblo Nucacmacú, que se encuentra en el norte del Guaviare, todos hemos escuchado en noticias la realidad del pueblo Nucac, su situación es muy crítica. En los años 90 apareció en las noticias que se había descubierto el último pueblo nómada de Colombia. Pues descubierto fue una exageración, llevaban allí mucho tiempo, se conocía por parte de los colonos, misioneros religiosos, pero desde entonces su situación humanitaria cada vez es más crítica. El narcotráfico, la presencia de grupos armados en esta zona, en el norte de San José de Guaviare, la colonización, la contaminación de los ríos, algunos grupos o bandas Nucac han debido digamos, han tenido que concentrarse en fincas muy estrechas. Su territorio era todo un parque gigantesco que cubría prácticamente todo el norte de San José de Guaviare. Y se ven después hacinados en unas pequeñas fincas que fue como la respuesta institucional, claro, con una muy buena intención, pero eso pues tiene sus implicaciones claramente a nivel cultural, sanitario, humanitario. Y pues claramente se halla en riesgo de extinción. Aquí hacemos referencia a las lenguas, pero yo creo que la reflexión tiene que ir un poco más allá. No son las lenguas las que están en riesgo, sino es la existencia misma de los pueblos. Claro que desaparecen con todas sus prácticas culturales. Hay otras 3 lenguas importantes de esta familia, de la familia lingüística Macú, que se hablan en el Baupés. Baupés es el departamento más diverso a nivel lingüístico-cultural que tenemos en Colombia. Se hablan alrededor de 24 lenguas en un solo departamento. De ellas 3 hacen parte de la familia lingüística Macú, que es el Cacua, el Jubra y el Yujup. Son pueblos, algunos de ellos con pocos hablantes, como puede suceder con el Jubra, que tiene alrededor de 200 hablantes, seminómadas. Pero digamos que sus lenguas en principio podríamos decir que gozan de buena vitalidad, que es una situación muy diversa a la que sucede, muy diferente, perdón, a la realidad a la que nos encontramos con el pueblo Nucar. El Saliva, la familia lingüística Saliva, tiene 2 lenguas, ambas se hablan en la región de la Orinoquía, en Bichada, Casanare, Arauca. El Saliva tiene una lengua con alrededor de 1000 hablantes, la mayoría de ellos son personas adultas, entonces es una lengua que a pesar de tener tantos hablantes, pues se encuentra en riesgo de desaparición. El Tiaroa, perdón, tiene menos hablantes, pero es una lengua más vital.
Y digamos que aquí la referencia al número de hablantes la hago porque, pues digamos que el número de hablantes no necesariamente da cuenta de la vitalidad de las lenguas, ¿sí? El sáliva tiene más hablantes y está en riesgo, el piaroa tiene menos hablantes y es una lengua que es más vital. ¿Por qué es más vital el piaroa con menos hablantes? Porque se sigue transmitiendo a nuevas generaciones, porque se usa cotidianamente, porque es hablado por diferentes generaciones, adultos, jóvenes, niños, y no es, digamos, las características de muchas comunidades pertenecientes al pueblo sáliva. La familia lingüística Huitoto tiene 3 lenguas, el Huitoto disperso en el Putumayo, Caquetá y la Amazonía. El Ocaina y el Nonuya son 2 lenguas que están prácticamente extintas. El Nonuya tiene unos semihablantes, es decir, personas que tienen algún conocimiento de la lengua, alrededor de 4 o 5 al parecer. Y el Ocaina, pues también los hablantes que tiene la mayoría son abuelos. Entonces, son lenguas que en el corto plazo van a desaparecer y este inventario que les presentó hoy va a tener que reconfigurarse. El quechua es una familia lingüística muy importante porque tiene lenguas dispersas en varios países. En Colombia, al parecer, hay una que es el Inga, que se habla sobre todo en el Putumayo, en el Valle del Sibundoy, las zonas adyacentes, incluso en la Bogotá Caucana. Miembros del pueblo Inga podemos encontrar en muchas ciudades por sus prácticas culturales de comercio y medicinales. Los podemos encontrar en ciudades como Bogotá, Popayán, Cali, Medellín. En ciudades como Cali y Popayán y Bogotá tienen cabildo y llevan alrededor de 50 o 60 años ya familias constituidas, digamos, con una estructura social más o menos sólida, pero que ya se pueden contar incluso como lenguas de Bogotá. Entonces no están solamente concentradas en el Putumayo, sino en muchas otras ciudades. Pero también podríamos contar otras lenguas quechua dentro de este inventario nuevamente. Entonces, el quechua otavaleño, en muchas ciudades de nuestro país hay miembros de este grupo que llamamos así otavaleños porque provienen de la región de Otavalo y llevan también medio siglo comerciando. Entonces podríamos sumar esta lengua dentro de la familia lingüística quechua y además en la región de la Amazonía hay también comunidades quechua del quechua que llamamos amazónico. Entonces podría contarse una lengua más de la familia lingüística quechua. Entonces ven que ese inventario no está del todo consolidado. Bueno, cuanto a los criollos ya les decía, está el sanandresano y el palenquero. El palenquero, digamos que como lengua se halla también en una situación crítica de vitalidad, la lengua se está perdiendo, pero sus hablantes están en un proceso muy fuerte de recuperación de la lengua. Que involucra muchas prácticas y muchas estrategias y muchos mecanismos, modernizar la lengua, equiparla con nuevos términos, escribirla, documentarla, hacer gramáticas, hacer ejercicios de transmisión lingüística en el que involucran a abuelos y a niños. Es decir, el pueblo palenquero en estos momentos está muy activo en el proceso de recuperación de su lengua, al igual que el pueblo raizal en San Andrés. Con respecto a la familia lingüística tupí, es llamada también tupí guaraní, que es, digamos, la misma familia lingüística a la que pertenece el guaraní hablado en Paraguay. Aquí en el inventario que les presento se cuenta solamente una lengua, que es el cocama, que se habla en el trapecio amazónico, pero también hay una lengua que tiene una historia particular, no la puedo relatar hoy por cuestiones de tiempo, que se llama, la lengua se llama ñengatú o yeral, o lengua general, y se habla en el guainía. Entonces ahí tenemos que sumar una lengua más perteneciente a esta familia lingüística. En cuanto a la familia lingüística tucano, pues ustedes pueden ver, es una familia lingüística que tiene aproximadamente 18 lenguas. 2 de ellas se hablan en el Putumayo y el Caquetá, que es el Coreguaje y el Siona. Y el resto de ellas, o sea, las otras 16, se hablan en el Baupés. Entonces, si ustedes ven, ahí seguimos metiendo lenguas en el Baupés, ¿sí? Lenguas arawak, lenguas macú y las 16 lenguas tucano. Muy cercanas entre ellas gramaticalmente hablando. El número de hablantes de estas lenguas pues, varía considerablemente. La lengua tucano, que es la que le da el nombre a esta familia lingüística, tiene miles de hablantes, igual que el cubeo, pero hay lenguas como el pisamira que tiene alrededor de 30 o 40 hablantes. Como pueden ver, pues ahí están, ¿cierto? Compartiendo y comparten muchas prácticas culturales, parten muchas cosas, digamos, como pueblos hermanos. Hay una familia lingüística que se llama la barbacoa, tiene al parecer 2 lenguas. Esto, digamos, es también un poco, ha estado un poco en tema de discusión entre los lingüistas, si realmente esta familia existe, si realmente hay una relación entre la lengua que llamamos bambiano o namtric y el agua cualquier o no,
¿sí? En algunos lingüistas dicen que estas son lenguas aisladas, sin clasificar, otras las clasifican como una lengua. El guambiano se habla en el Cauca y el agua se habla en el Nariño. Y por último tenemos un grupo de lenguas que llamamos lenguas sin clasificar. Si acudimos como a esa metáfora de familias lingüísticas, pues serían como lenguas huérfanas, ¿no? Seguramente tuvieron otras lenguas hermanas, pero en este momento, digamos, solo quedan ellas, digamos. Entonces, por eso se llaman lenguas aisladas, sin clasificar. Y ahí tenemos un grupo de 8 lenguas. El andoque, que se habla en la Amazonía, el tinigua, que es una lengua que tiene un hablante, está en la serranía de la Macarena, es decir, esa lengua prácticamente ya está extinta. El ticuna también, que se habla en el trapecio amazónico, pero también en Perú y en Brasil, tiene alrededor de 35.000 o 40.000 hablantes. El yagua también se habla en el trapecio amazónico y en Perú. En Colombia tiene alrededor de 300 hablantes. El cofam, que se habla en el Putumayo. En el Kamsá, que se habla también en el Putumayo, en la misma región del Sibundoy en la que se encuentran el pueblo Inga. El Paez, que se encuentra disperso en el norte del Cauca, Meta, Putumayo, Huila, Tolima y el Valle. Y es la segunda lengua con más hablantes en el país, después del Guayunaiki. Y el yaruro, que es una lengua que no se cuenta en algunos inventarios porque se creía que era una lengua que se hablaba solamente en Venezuela, pero tiene comunidades hablantes entre Arauca y Casanare, que llegaron allí por desplazamientos humanos que fueron dando desde diversas regiones de Venezuela hacia el Bichá y fueron subiendo y se encuentran concentradas en estos 2 departamentos. Eso en cuanto a lenguas. En cuanto al número de hablantes, digamos, por eso cuanto a su dispersión, en cuanto al número de hablantes, pues tenemos lenguas con muy pocos hablantes, ya lo decía hace un rato, como el Ocaina, con unos cuantos hablantes, el Nonuya, 4 o 5 semihablantes, el Carijona alrededor de 14 hablantes, el Pisamira con alrededor de 40 hablantes. Y ahí podemos ir mirando, digamos, cómo va cambiando el número de hablantes entre una lengua y otra. Lenguas que tienen entre 100 y 500 hablantes, lenguas entre 500 y 1000, allí lo dejo como para que ustedes lo vayan revisando, lenguas que tienen entre 1000 y 5000 hablantes. Siempre el número de hablantes de una lengua va a ser aproximado. Nunca sabremos con certeza cuántos hablantes tiene una lengua, es muy difícil determinar. Se hacen encuestas, censas, pero digamos que eso tiene algunos problemas. Hay personas que dicen que sí hablan la lengua y no la hablan. Hay personas que por vergüenza dicen que no la hablan y sí la hablan. Entonces, eso hace que, digamos, cambien mucho esas estadísticas. Y como pueden ver allí, las 2 lenguas con más hablantes en Colombia es el Guayunaiki y el Nasayú. Cuenta con alrededor de, el Nasayú de 100.000 hablantes y el Guayunaiki, ya lo decía hace un rato, sumando los que están en los 2 países, alrededor de 400.000 hablantes. En cuanto a su vitalidad, pues el Tinigua, el Nonuya y el Carijona son lenguas que prácticamente se encuentran extintas. Hay lenguas que están en peligro, por destacar algunas: el Achagua, el Jignu, el Andoque, el Bora, el Miraña, el Ocaina, el Cocama, el Mucac. Son lenguas que están en peligro, es decir, digamos que la vitalidad se mide por grados. Unas que ya están en inminente riesgo de extinción, otras que están en peligro pero tienen hablantes, otras que tienen buena vitalidad y que se siguen transmitiendo hacia nuevas generaciones, pero que ya muestran señales de peligro. Y ahí pues podemos encontrar lenguas como el Nasayú, el Guayunaiki, el Coyi, el Arhuaco, el Huigua, el Cuna, el Barí. ¿Qué sucede con estas lenguas que tienen gran dispersión de hablantes? Con cierta frecuencia se dicen que son lenguas vitales, pero realmente, como están tan dispersas, hay comunidades de estos pueblos que ya han perdido sus lenguas. Es decir, hay comunidades del pueblo Nasa que ya son monolingües en español. Entonces, eso hay que irlo mirando como en cada contexto, ¿cierto? Hay comunidades guayú, sobre todo de la Baja Guajira, que ya han perdido su lengua, que son monolingües en español, ¿cierto? Y claro, en la Alta Guajira encontramos incluso comunidades hablantes que son monolingües en Guayunaiki. Entonces, digamos que ese número de fondo no me da cuenta de cuál es la realidad social de estas lenguas, sino que hay que mirarlo como por comunidades. Y lenguas que al parecer están como en un equilibrio más o menos inestable, pero que gozan de buena salud. Y ahí podemos encontrar el huitoto, el ticuna, el chicuna, el yupa, ¿cierto? Muchas lenguas del paupés. Entonces, digamos que esa es un poco la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Qué ha llevado a que muchas de las lenguas en el país se desaparezcan? También hay que mirarlo en el contexto, pero podemos hacer referencia a unos aspectos generales: procesos de colonización, contacto con las sociedades dominantes, implica iglesias de diferentes, digamos, credos religiosos, las instituciones oficiales, multinacionales. Digamos que el contacto con los pueblos indígenas siempre trae unas consecuencias negativas, digámoslo así, en cuanto a sus prácticas culturales, ¿cierto? Claro, hay, digamos, otras bondades
del contacto, pero en general, digamos, si lo miramos entre un proceso histórico amplio, siempre digamos, afectado, digamos, esa realidad cultural de los pueblos y han perdido parte de sus prácticas culturales. El conflicto armado en nuestro país, sin lugar a dudas, es algo que nos ha afectado a todos, de alguna forma. A los pueblos indígenas y a nuestros pueblos, digamos, campesinos, pues los ha afectado de manera mucho más directa, porque es en los territorios y en muchas de las regiones que habitan los pueblos indígenas donde está el conflicto, de forma más aguda, digamos. Entonces, desplazamientos, masacres como los que estamos viviendo en estos momentos, asesinato de líderes, usurpación del territorio, reclutamiento forzado, no solamente pues, de menores de edad, claramente, bueno, en fin. Entonces, allí hay muchos problemas que convergen. En cuanto a la educación, claramente tenemos que hacer allí una reflexión crítica, no es la educación como está constituida en estos momentos, sino tenemos que mirarlo siempre dentro de un proceso histórico amplio, ¿no? ¿Cómo se ha venido dando la educación? ¿Cuáles han sido los actores que han entrado en juego? ¿Cuál ha sido el impacto de la educación exógena en los pueblos indígenas o el no reconocimiento de las prácticas culturales dentro de los procesos de formalización educativas? Bueno, en fin, digamos que eso hay que mirarlo con mucho más detalle, pero la educación, digamos, de algún modo ha impactado en la vitalidad de las lenguas y en la transmisión intergeneracional de las prácticas culturales de estos pueblos. La presencia de los medios de comunicación incide, digamos que es algo que puede tener también cosas buenas para los pueblos, pero digamos que la presencia de los medios de comunicación contribuye de algún modo a que las dinámicas de transmisión tradicional, de transmisión de los conocimientos tradicionales se interrumpan. Entonces se pierden pues gran parte de estos conocimientos. Por poner un ejemplo, en algún resguardo del Cauca en el que trabajé, hicimos un conteo de hablantes entre la población infantil y en las casas donde había televisor, los niños no hablaban la lengua indígena. Y en las casas donde no había televisor, la lengua indígena se hablaba. Y esto es porque justamente los niños ya no llegaban a la tulpa, digamos, al fogón a compartir con sus abuelos, con sus papás en su lengua, sino que llegaban directo a ver televisión. Entonces se perdía ese espacio tradicional donde se transmiten conocimientos. Pero pues es una realidad a la que tenemos que irnos acomodando y que tenemos que ir enfrentando. Ahora quisiera referirme rápidamente al trabajo que hemos venido haciendo puntualmente con el pueblo arhuaco. Yo he trabajado con muchos pueblos en Colombia, el pueblo Barí, algunas cosas con los Yupa, en el Cesar, en el NASA, como Anguianos, Misac, pero digamos que ahorita mi trabajo está un poco enfocado en hacer un acompañamiento en una sección, digamos, en una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta con el pueblo arhuaco, también llamado Dico. Y digamos que nuestra presencia allí como universidad y como grupo de investigación obedece a un llamado de las mismas autoridades educativas. Y con eso quiero hacer referencia a que todo lo que hacemos nosotros en la sierra se hace bajo el más ejercicio, digamos, respetando la estructura organizativa, respetando las prácticas culturales, respetando los intereses del mismo pueblo, ¿sí? O sea, lo hacemos dentro de un cuidadoso ejercicio de respeto por las prácticas culturales de los pueblos y por la demanda de ellos mismos. Es decir, nosotros no hemos impuesto ningún ejercicio, ni siquiera llevamos a cabo actividades sin socializarlas antes con la comunidad o con las autoridades educativas. Somos muy respetuosos allí de toda esta práctica y son las mismas autoridades del pueblo arhuaco quienes hace algunos años nos llaman para que empecemos a hacer un acompañamiento, sobre todo relacionado con las prácticas de la lectura y la escritura. Digamos que eso fue en principio un choque porque nosotros estábamos pensando era como en unas estrategias, digamos, de acompañamiento relacionado con el fortalecimiento de la lengua indígena. Pero digamos que las autoridades nos dicen que no, que ellos quieren que los acompañemos en ese fortalecimiento de la lectura y la escritura en español, porque la consideran a sí mismo como una de esas estrategias de fortalecimiento organizativo y político, y también cultural, hablar muy bien español. En esa medida, pues empezamos a hacer un acompañamiento que implica capacitación docente, también actividades de otra naturaleza, pero pues digamos en términos generales, hay una promoción allí en torno al bilingüismo de la lengua del pueblo y el español. Se hace, digamos, todo un acompañamiento con un conjunto de estrategias relacionadas con la enseñanza del español como segunda lengua. En esto venimos trabajando porque el aprendizaje es constante, mutuo, permanente.
Ya les voy a hablar de algunas anécdotas, un poco para que nos vayamos con reflexiones. Como les decía, es un acompañamiento pedagógico y didáctico en torno a la lectura y la escritura, capacitamos docentes. Hemos trabajado en este momento directamente con 6 comunidades en la Sierra. La Sierra es un territorio vasto, agreste, hermoso también. Y hemos tratado de ir como a diversas comunidades a hacer un acompañamiento más directo. ¿Esto por qué? Porque están muy dispersos, la situación, digamos, de acceso es muy compleja, entonces siempre, digamos, nuestras visitas eran en zonas como centrales y los profesores eran los que se desplazaban, digamos, a los pueblos o a unas zonas más o menos céntricas. Pero en algún momento decidimos ir a conocer las escuelas en las comunidades y conocer las condiciones en las que cada maestro estaba trabajando en algunas de estas escuelas con cierta frecuencia muy distantes, en territorios muy alejados, con unas situaciones muy difíciles de accesibilidad. Y ahí ya esto nos tiene que ir dando como, generando como reflexiones en torno a la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces dijimos, ya que, no que los profesores vengan a nosotros al pueblo o a una zona central, sino que vamos a ir nosotros allá y aprender un poco más de cuál es esa situación, que a pesar de ser un pueblo muy organizado y muy cohesionado, en cada comunidad encontramos situaciones muy diferentes. Por ejemplo, mientras que en una comunidad arhuaca hay un bilingüismo más o menos equilibrado, podríamos encontrar comunidades en las que los niños llegan monolingües en la lengua indígena, ¿cierto? No hablan español, entonces eso nos expone un reto, ¿cierto? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vamos a transmitir conocimientos si no hablamos español? Hay veces que los profesores hablan, pero también hay profesores que no hablan la lengua. Entonces eso supone también allí la adaptación de un conjunto de estrategias y repensar mucho en gran parte nuestro quehacer. Los profesores en la sierra son profesores extraordinarios, con un conocimiento de su territorio. Algunos de ellos se han hecho como maestros de forma empírica porque no tienen formación profesional, y hacen una labor extraordinaria que debo destacar en este momento. Bueno, nosotros iniciamos este ejercicio de capacitación docente digamos, con unos enfoques específicos relacionados con la pedagogía y la didáctica de la enseñanza de la lengua, justamente porque nos encontramos en un contexto que es bilingüe. Eh, Hablamos también de métodos de enseñanza de lenguas, diseños de clase, hacemos reflexiones constantes relacionadas con los derechos básicos de aprendizaje pues, en el área del lenguaje. También, digamos, hay un llamado allí en la comunidad a reflexionar otras áreas, pero pues no estamos capacitados para ello. Con eso quiero decir que, digamos, que tenemos que trabajar como en alianzas para fortalecer otras áreas allí en las comunidades de la sierra. Esto es un poco para mostrar cómo trabajamos allí. Ustedes pueden ver allí unas imágenes simplemente para ilustrarlos. Allí estamos, todos los que ustedes ven aquí sentados son maestros de una comunidad que se llama Simonarúa. Allí ustedes pueden ver, así como hacemos trabajo con los docentes. Mientras hacemos trabajo con los docentes, gran parte de nuestro equipo está también trabajando con niños, implementando cierto tipo de actividades. Y eso nos ha expuesto también a unos retos y a reflexionar en torno a cómo se llevan a cabo estas actividades. Claramente, uno sale de una ciudad como Bogotá con una expectativa, llega a una comunidad como esta, es bilingüe, con una realidad cultural diferente, es como entrar a un país diferente, y nos vamos como empezando a cuestionar nuestro quehacer, a cuestionar incluso la misma teoría, los mismos lineamientos pedagógicos, aunque tienen que ser objeto constante de reflexión y de adaptación. Y quisiera mostrarles allí, ustedes pueden ver la foto de una actividad que se hizo, ven que los niños tienen como una marioneta, un títere hecho en papel, muy bonito, con una actividad con unos propósitos claramente cognitivos, muy claros, digamos que hay unos objetivos muy precisos relacionados con nuestra área, pero digamos que esta foto la pongo allí para que vayamos reflexionando a qué nos estamos enfrentando. Entonces quisiera que miráramos un poco esta imagen, que es una de las tantas actividades que hemos hecho, y miremos un poco los materiales que usamos. Y allí viene una primera reflexión que quiero ir dejando, porque creo que ya casi me toca ir cerrando, relacionada con los materiales. Entonces, claro, llevamos plastilina, llevamos colores, algodón, crayoles, ¿cierto? Bolsas de papel, lana. Y entonces hacemos actividades muy bonitas. Todo este material lo llevamos desde Bogotá, que lo compramos, fabuloso. Hacemos allí las actividades. Esto, insisto, es solo un ejemplo de muchos. Pero después viene una reflexión importante, ¿cierto? Y es la disposición del material en estas comunidades. Como lo decía hace un rato, algunas de ellas están en zonas muy apartadas de las ciudades. Y una de las primeras reflexiones que nos hacían una de las maestras era, pues muy bonita la actividad y todo, pero esa actividad yo no la puedo repetir ni la puedo volver a hacer con otro grupo. Entonces nosotros nos pareció un poco extraño. ¿Por qué, profesora? Porque nosotros no disponemos de ese material pues con el que hay que hacer las actividades. Y
aquí carecemos de material, de hecho. No habían hojas, ni siquiera hojas de papel blanco. Cuando hacemos actividades, otra cosa que teníamos que hacer, actividades de escritura, teníamos que llevarle también a los niños lápiz, borrador, lápiz. Hace algunos años nos pasó que estábamos haciendo una actividad, no dispusimos de estos materiales que podríamos pensar que son muy, digamos, elementales, por ponerlo de alguna forma. Entonces un niño estaba así sin hacer nada y nosotros le preguntamos, ¿por qué no estás haciendo tu actividad? Es que estoy esperando a que mi compañero termine para que me preste el lápiz. Entonces, claro, tenemos que verlo allí en un contexto, ir pensando un poco en cuáles son las actividades que proponemos y qué material y cuáles son los recursos de que disponemos, ¿cierto? Entonces, es una primera reflexión. Si ustedes ven en esas actividades, en los resultados de esas actividades hay algodón blanco. Entonces, viene otra reflexión relacionada con el contexto cultural y etnográfico. Un mismo niño nos hace caer en cuenta a uno de los miembros de nuestro equipo que no pueden usar, allí lo usan, pero digamos, en algún momento nos dicen, nosotros no podemos utilizar el algodón blanco para pegarlo aquí para hacer la actividad, porque el algodón blanco tiene una función muy importante dentro del pueblo arhuaco en un contexto religioso, cuando se van del mamo. Entonces no podíamos coger un elemento que es muy importante a nivel religioso para pegarlo allí para hacer manualidades, digamos. Entonces viene nuevamente la reflexión hacia nosotros, no estamos reconociendo el contexto cultural, ¿cierto? No nos estamos preparando con respecto a cuáles son las prácticas culturales de los pueblos y esas normas sociales que rigen esas prácticas, que no podemos romper, ¿cierto? Por muy elemental que no se puede utilizar algodón blanco para esta actividad, tenemos que pensar en otras cosas, ¿cierto? No hay plastilina, ¿cierto? No hay cartulinas, tenemos que pensar en otras cosas. Allí viene digamos, una primera reflexión, esto por ir como cerrando. Nosotros muy ingeniosos hicimos también una cartilla con un conjunto de actividades, porque siempre un reclamo permanente de no hay materiales, no tenemos material didáctico, no tenemos guías, ¿cierto? Los maestros la diseñan claramente, con mucho entusiasmo y con su experiencia de décadas, pero hace falta ese acompañamiento permanente, ¿no? Entonces nosotros hicimos nuestro primer manual de lectoescritura, contemplando un poco toda esa experiencia, pero aún así cometíamos como el mismo error, ¿no? Cosas como la disposición del material, como el tamaño de la letra, por ejemplo, decía muy bonita la cartilla y todo, pero la letra es muy pequeñita y yo no veo bien y no puedo leer eso. Entonces, claro, eso nos expone permanentemente a unas reflexiones incluso de eso, del diseño de un material. ¿Qué encontrábamos en esa cartilla rápidamente? Pues contarles fenómenos, algo que llamamos fenómenos recurrentes en el aprendizaje de la lectoescritura, y fuimos, digamos, como moldeando esos nombres porque los profesores, pues, bueno, en muchos espacios decimos que son errores de escritura, y eso tiene un peso cognitivo muy fuerte, ¿no? Se equivocó, el estudiante escribe mal, y entonces cuando venimos haciendo todo este ejercicio de capacitación con los docentes, pues vamos comprendiendo que muchos de esos fenómenos que encontramos en la escritura son recurrentes y hacen parte justamente de este proceso de aprensión de la lectura y la escritura. Entonces les quitamos ese nombre de error definitivamente. Hay aspectos teóricos, ejemplos, ejercicios, pero cometimos, esta cartilla se hizo en el 2018, cometimos ese error. Plantear un conjunto de estrategias que requerían de demasiado material que no se conseguía en la zona. Entonces, básicamente la cartilla quedó inutilizada. O sea, una muy buena experiencia, pero que los maestros, la gran mayoría de ellos no pudieron utilizar porque carecían dentro de su contexto del material que se exigía para esas actividades. ¿Qué reflexiones podemos ir haciendo? Se requiere acompañamiento docente, claramente permanente. Los maestros tienen mucha experiencia, como les decía hace un rato, algunos de ellos no tienen formación profesional, pero tienen una formación empírica de décadas, y eso los hace expertos que nos han enseñado demasiado. Una cosa importante en la que hemos reflexionado permanentemente con nuestros estudiantes es el reconocimiento del contexto cultural. A propósito digamos, de esta conversación que estamos teniendo, bueno, de lo que les he presentado, cuando hablaba de las lenguas indígenas, hablamos, claro, de 65 lenguas indígenas, no sé qué, pero hay que ir mirando en cada contexto cuáles son esas necesidades, ¿cierto? ¿Cuál es esa realidad a la que nos enfrentamos realmente, ¿cierto? Incluso, como les estoy tratando de contar, dentro del mismo pueblo arhuaco, dentro de un solo pueblo, es muy diferente las condiciones sociales de una comunidad y otra, incluso hay veces estando muy cercanas. Hay que hacer permanentemente un análisis con respecto a la disposición de los materiales y los recursos de que se disponen en cada una de estas comunidades, ¿cierto? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues hacer reflexiones con respecto a un trabajo etnográfico que hay que hacer, ¿cierto? Prácticas culturales para no irrumpir o romper normas sociales que son muy claras y muy rígidas en algunas comunidades, ¿cierto? Reconocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cometimos varios errores y eso lo reconozco con toda honestidad. El tema, digamos, de actividades que no pueden hacer las niñas, entonces
entonces que los poníamos a hacer, entonces los profesores nos decían, no, la niña no se puede sentar así, o no puede jugar fútbol, o sea, hay normas muy rígidas en muchas comunidades. Entonces, claro, todo eso debemos irlo adaptando y ir reconociendo que tenemos que formarnos con respecto a la realidad sociocultural de cada pueblo y de cada comunidad. Reconocer que el español es importante, que transmite claramente ideologías y todo lo demás, pero que el mismo pueblo lo está reconociendo como parte de sus estrategias de fortalecimiento organizativo y cultural, y que eso implica que haya un bilingüismo equilibrado. Ya voy cerrando, profe. Como lo decía hace un rato, pues ir adaptando todas las actividades, estrategias adaptadas como a un contexto, y eso implica eso, que pensemos un poco en el material de que se dispone, y en esa medida pues hemos venido trabajando un poco en ir dejando de depender del material, digamos, externo, del material que se consigue en las ciudades, ir pensando mucho más en el entorno, ¿cierto? Y hemos hecho actividades con hojas que caen al suelo, con piedras, con el río, con la arcilla, con plantas medicinales, en fin, digamos que se va ampliando como esa perspectiva de esa realidad. Con respecto, ya para cerrar, a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, pues claramente en comunidades como esta y en muchas comunidades del país, incluso en zonas muy cercanas a nuestra ciudad, pues no hay conectividad, y eso ya nos pone frente a una situación compleja, digamos, o sea, no se podía hacer lo que se hacía en muchas ciudades, conectarnos por internet y hacer una clase remota. Eso implicó que muchos de nuestros profesores en las sierras caminaran grandes caminos buscando a esos estudiantes para dejarles guías, y eso les tomaba demasiado tiempo. Muchas de estas guías claramente necesitaban de acompañamiento de los papás, y ahí hay que hacer una comprensión más, y es que muchos de los padres de estos niños eran monolingües en la lengua indígena, en arhuaco, es decir, que no podían efectivamente acompañar, digamos, el desarrollo de una guía que estaba en español, y muchos de ellos pues ni siquiera habían ido a la escuela. Entonces, otra cosa muy, muy compleja. Como ya lo decía, no se dispone de material suficiente, digamos, pero hay que repensar, digamos, ese tema del material, y es una autocrítica que nos estamos haciendo. De hecho, las autoridades en el pueblo arhuaco plantearon la idea de no promover estudiantes el año pasado, de que todos repitieran el año, en el 2021. O sea, no se alcanzaron los objetivos, no logramos los objetivos de aprendizaje, que pues que todos repitan el año. Eso es una cosa que lo han venido discutiendo allí. Y pues claramente en estos momentos en la sierra, como en otras comunidades que conozco, no hay alternancia como tal, sino que están yendo todos los niños no en todas las comunidades claramente, porque todo depende de la situación particular. Pero te están yendo en su conjunto los niños a las escuelas, porque en algunos de ellos pues no hay tantos estudiantes, hay 15, 10. En otros que hay más, pues sí se alternan, van 15 niños un día, 15 días el otro. Sí hay, digamos, una preocupación por los temas de bioseguridad, pero yo creo que la reflexión importante aquí no es tanto en estos momentos. Pues sí, es muy importante el tema de la bioseguridad, claramente, y eso es muy, muy, muy importante en estos momentos, pero también tenemos que repensar en, 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 en los mecanismos, del uso, digamos, y de cómo estamos planteando nuestras clases, cómo se adaptan a este nuevo contexto, cómo se adaptan las actividades para que cumplan esos objetivos. Y creo que en eso no sé si en estos momentos, ya cuando la alternancia se está acabando en muchas zonas, vale la pena que lo sigamos haciendo, pero creo que queda aquí un gran aprendizaje, y es reconocer como esa necesidad de seguir reflexionando con respecto al contexto, al entorno, a los vacíos, a las ausencias institucionales, ¿cierto? A la necesidad constante de acompañar a nuestros maestros en las regiones. Y bueno, yo dejaría allí, porque creo que se me acabó el tiempo hace rato. Muchas gracias. Profe John Freddy, muchísimas gracias a usted por esta exposición, por traer aquí a colación en este diálogo que estamos manteniendo con distintos profesores un tema muy importante y relevante, que es la diversidad lingüística, que es un tema, es un universo, por supuesto, como usted nos lo mostró, nos habló aquí de familias, de lenguas, de la diversidad, la riqueza, pero además que tiene un impacto en lo pedagógico y en lo educativo, como quedó allí evidenciado en el trabajo de campo que ustedes han venido haciendo en la universidad y en el grupo de investigación. Entonces, porque usted habla de trabajo, de acompañamiento, por supuesto, a los docentes,
de unos aprendizajes también que se fortalecieron a partir de este trabajo de campo, específicamente, por ejemplo, en el tema de, pues, de la adquisición de la lengua y además de habilidades comunicativas, específicamente los procesos de lectura y escritura. Usted también está hablando allí, retomando el tema de los recursos educativos, la pertinencia, ¿cierto?, de esos recursos, de cómo pensarse en unos recursos es pensar en el uso pedagógico de esos recursos y cómo los podemos utilizar para desarrollar esos aprendizajes. Entonces, son aspectos que hemos venido tratando en cada una de estas charlas y hoy emergen en el marco de la diversidad lingüística. Entonces, yo quisiera arrancar, profe, antes de que se nos acabe el tiempo, con una pregunta como docente, ¿cierto? Usted, profe, y con su experiencia en ese tema, ¿cuál es la importancia de tener presente la diversidad lingüística en nuestro país para ofrecer o para garantizar el servicio educativo? ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia de esa diversidad lingüística en Colombia? Pues eso es un abrupto, es que cuando me dicen que el tiempo se acaba, yo me pongo muy nervioso, entonces empiezo así como a cortar así, es muy feo, pero bueno. ¿Cuál es la importancia de la diversidad? Digamos, es una pregunta, digamos que tiene muchas respuestas, pero digamos que claramente nuestros pueblos son poseedores de conocimientos fundamentales milenarios relacionados con muchos aspectos del entorno, eh, aspectos medicinales, religiosos, de manejo del medio ambiente, del manejo de los recursos, de la comprensión misma de muchas realidades que se configuran cognitivamente hablando de forma muy diferente a como que se conciben en otros pueblos. Eh, y cuando desaparecen las lenguas, todo este conocimiento fundamental, no para los pueblos solamente, sino para la humanidad en su conjunto, se pierde. Este conocimiento se pierde con las lenguas. O sea, están configurados en una lengua y cuando se muere la lengua se van con ellos. O sea, junto a la pérdida de una lengua se arrastran, digamos, todos estos conocimientos tradicionales, ancestrales. La importancia justamente de mantenerlo en diferentes escenarios, incluyendo el educativo, es justamente eso. Dejar, digamos, un legado para la humanidad de la diversidad cultural, de la diversidad de conocimientos, en todos los ámbitos posibles, y justamente que en términos identitarios, pues las lenguas le dan identidad a cada uno de estos pueblos, ¿no? Cuando se pierden las lenguas, pues tienden a haber crisis de identidad, y hay problemas incluso relacionados con el desarrollo de los niños y de los jóvenes que sienten que no pertenecen a ninguna sociedad. Y bueno, digamos que allí también la psicología juega un papel importante, ¿no? Como una suerte de desarraigo. Pero yo creo que, digamos, las instituciones, las mismas organizaciones vienen haciendo un esfuerzo importante para que realmente se vean reflejadas estas prácticas culturales en el ámbito educativo. Si bien, digamos, la educación en términos históricos, como les decía hace un rato, tiene como un papel importante y una responsabilidad importante en la pérdida de las lenguas y de las prácticas culturales, creo que en estos momentos también hay un esfuerzo fundamental, no solamente a nivel legislativo, sino de las instituciones en términos generales, en alianza con las mismas organizaciones indígenas, porque la educación realmente refleje esa realidad cultural y por mantener allí una suerte de educación pues bilingüe intercultural, ¿no? Que es en última es lo que se busca. Pónganle los nombres que quieran, en educación, sistemas educativos propios, bueno, hay muchas discusiones allí, pero creo que hacia allá vamos. Profe, muchísimas gracias. Yo sé que es un tema, por supuesto, muy extenso y se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo respecto a las cartillas o el material educativo que usted está mencionando o mencionó en este trabajo de investigación? Y yo quisiera allí, pues, preguntar, de pronto, profundizar un poco sobre las reflexiones. Ya usted nos contó un poco sobre esas reflexiones que suscitaron de pronto la creación, ¿cierto? El diseño de este material educativo, pero también la aplicación y en ese diálogo con los docentes, ¿no? Aquí quisiera como preguntarle qué recomendaciones le haría a los docentes y tal vez también a esas instituciones que están en el marco de lo etnoeducativo, que atienden comunidad, digamos, con esta diversidad lingüística. ¿Qué recomendaciones usted le daría para pensar en ese material educativo, en esos recursos
¿Qué otras Yo, recomendaciones yo además de las creo que que usted tiene? aparte de toda la autocrítica que me he venido haciendo, porque eso realmente ha sido autocríticas, y creo que esas, y bueno, y producto de la reflexión del diálogo con los maestros, es que nos enseñan permanentemente, o sea, yo creo que allí nos vamos con el cuento de que les vamos a enseñar cosas, y eso lo digo permanentemente con todo mi equipo, y es volvemos con un montón de enseñanzas fundamentales. La recomendación en términos muy generales es a perder el miedo a producir el material. Yo creo que muchos maestros en las regiones y he visto maestros, por ejemplo, en el Catatumbo, maestras que crean su material, con materiales diversos, y que queda allí muy en lo propio, y entonces ves, dudan de sus mismas habilidades como maestros, ¿cierto? Como lo decía hace un rato, en muchas comunidades que conozco, pues la formación máxima de un maestro es el bachillerato. Entonces creo que eso de algún modo hace que ellos sientan que lo que están haciendo realmente no es valioso, ¿cierto? Y luego porque las mismas maestras nos lo dicen, y los mismos maestros, como que yo hice esto, pero es que no sé si funciona. Yo, claro que sí, profe, funciona muy bien y funciona mejor que todo lo que le estamos planteando acá. Entonces, a perder el miedo a producir, y a producir con elementos que tienen en el entorno, también a crear alianzas, no solamente, digamos, con universidades o con entidades externas, sino también dentro de la misma comunidad. Yo creo que eso también ha sido el aprendizaje, cuando a nivel comunitario se hacen reflexiones con las autoridades educativas, con las autoridades tradicionales, con los maestros, con los padres de familia, con los abuelos, con los niños, y allí emerge demasiado conocimiento y demasiadas orientaciones de hacia dónde deben guiarse esos procesos educativos. Entonces yo creo que es a darle a esos procesos internos y a esas dinámicas propias el valor que se merecen, ¿cierto? Y yo creo que eso ha sido fundamental también en nuestro ejercicio de formación, en el Gracias, nuestro, como profe. equipo externo a estas comunidades. Sí, señor. Además que eso me parece bien interesante porque no, digamos, estamos viéndolo en un ejemplo en comunidades indígenas en las cuales usted ha trabajado con su equipo, pero también esto lo podemos analizar a la luz de, pues, las instituciones educativas en el país. O sea, esta articulación entre docentes, directivos docentes, padres de familia, pensando en los estudiantes, en la pertinencia de la educación, ha sido una reflexión constante, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria, de pandemia, y nos ha permitido reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas y en el marco de esas prácticas, entonces, de los recursos, de los aprendizajes, de lo que estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando. Entonces, me parece muy interesante que partiendo y reconociendo esa diversidad lingüística también nos es útil, por supuesto, reconociendo la necesidad, la importancia de fortalecer también estas prácticas en estas comunidades. Asimismo, es importante la manera en que se han fortalecido y se deben seguir fortaleciendo las prácticas en todas las instituciones educativas, articulando estos elementos. Bueno, aquí tengo una última pregunta, creo, para que podamos despedirnos, que se nos acabó el tiempo. Dice Johan Ceballos que usted mencionó el tema de la conectividad, es una inquietud, por supuesto, también en muchas instituciones educativas, y él dice, ¿ha concluido usted que es un tema menos urgente que el lenguaje respecto al papel de las TICs en las comunidades? ¿Qué experiencia tiene con respecto al uso de las TIC, profe? Pues es que en la sierra, en gran parte de la sierra no hay ni siquiera energía eléctrica. Entonces, pensar en el uso de las TICs en muchas comunidades es algo realmente, como decía una profesora, burlándose un poco de este tipo de situaciones, surrealista. O sea, no hay señal de celular, no hay energía eléctrica, entonces no se puede pensar en las TIC en muchos de estos espacios. Había que replantear muchas cosas, ¿no? No es que sea imposible, también estaban comunidades en el Cauca donde en algún momento no había luz, no había nada, y ya hay, porque claramente el Ministerio de las Tecnologías y en consorcio con el Ministerio de Educación han dotado lo que se llamaron en algún momento como cabinas digitales, kioscos digitales, una cosa así, entonces llega energía eléctrica, plantas, y llega, digamos, los dotan salas de computadores, tableros digitales, claro que es posible porque las instituciones nos lo han demostrado que es posible. Pero en muchas de estas comunidades no hay luz, o sea, no se puede pensar en hacer ese tipo de actividades por ahora, por lo menos. Entonces, por eso les hacía referencia hace un ratito a que los profesores se fueron fue de casa en casa buscando a sus estudiantes, llevándoles guías, ¿cierto? En otras comunidades como en el Cauca, pues los profesores citaban a los papás, pero comunidades menos dispersas, citaban a los papás y los papás iban a la escuela a recoger el material para desarrollarlo en la casa con sus hijos, ¿no? Pero eso también depende del entorno. O sea, si vamos a la sierra, las familias están altamente dispersas.
¿sí? En muchas comunidades el niño puede caminar 3, 4 horas para llegar a la escuela. En otras comunidades hay semi-internados, en la sierra, en la Guajira, o sea, el niño llega a la escuela el lunes y vuelve a salir el viernes porque no puede desplazarse 8 horas, no puede caminar 8 horas diarias para ir y volver a la escuela todos los días. Pero claramente, digamos, esto en contexto de algunas zonas de la sierra, no todas las sierras carecen de conectividad, en algunas otras zonas sí hay conectividad, y yo siento que muchos pueblos vienen acogiendo muy bien estos insumos, se capacitan, hay incluso en algunas zonas del Cauca miembros de jóvenes de las comunidades indígenas que vienen haciendo programación, animación, material didáctico de diferentes áreas que contempla el contexto cultural, pero mediado por las TIC, computadores, juegos para celulares, lo que te digo, videos, rondas que montan en las plataformas, en las redes, es decir, los vienen acogiendo muy bien. En la sierra hay un equipo de comunicación que graban, documentan, editan, ¿cierto? Y esto se complementa con otras dinámicas. Allí en la sierra, en alguna de las fotos que les mostré, les mostraba, se creó hace unos años con ayuda del Ministerio de Cultura el Centro de Memoria del Pueblo Arhuaco. Es una biblioteca que tiene documentos, sí, libros y todo lo demás, pero hay otro tipo de documentos que se vienen acopiando allí a nivel histórico, fílmico. Entonces, creo que muchas comunidades sí vienen acogiendo muy bien el uso de las tecnologías dentro del contexto educativo, pero también, digamos que allí juega un papel fundamental porque también se ha usado para la recuperación de prácticas culturales propias. La lengua, la documentación de prácticas religiosas, rituales. Entonces, yo creo que allí hay con mucha frecuencia nosotros vemos, yo lo mostraba hace un ratito, ¿no? Como que los medios de comunicación han incidido en la pérdida de la lengua y han incidido en la pérdida de las prácticas culturales. Pero muchas comunidades se han hecho conscientes de que eso hay que vertirlo a su favor y hay que usarlas para fortalecer esas dinámicas propias y fortalecer los contextos en términos generales. Yo creo que eso se viene dando de una manera exitosa en muchas zonas. Perfecto, sí, conocemos algunas experiencias también en La Guajira, por ejemplo, de docentes que están utilizando, mediando, haciendo, por ejemplo, uso de las TIC, pero además en el marco de estrategias que, por ejemplo, ponen en el estudiante en el rol de periodistas y medios de comunicación, o sea, esta alfabetización también de estos sistemas de comunicación y etcétera, etcétera, muy interesantes. Entonces, profe, le agradecemos muchísimo su tiempo, toda esta exposición de la diversidad lingüística en nuestro país. Gracias a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron el día de hoy. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pues ya se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos a todos y esperamos que puedan seguirnos acompañando en nuestros espacios para reflexionar pedagógicamente acerca de esa educación pertinente para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Profe, mil gracias. Felicitaciones. Ustedes, muchas gracias por la invitación. María Camila. Muchas gracias, Lisette, Andrea y John Freddy, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz tarde.